lo explico. solamente... Los micrófonos quedan cerrados, excepto de las personas que hablamos, porque también se escuchan sonidos y la intención es que sea un poco dinámico, ¿no? Si en un momento determinado cualquiera de vosotros en directo hace una pregunta, lo que suele ocurrir es que cortamos el dinamismo del acto en sí, ¿no? Entonces yo prefiero que las preguntas me las paséis por chat. Y entonces, conforme yo las voy recibiendo por el chat, yo las voy introduciendo dentro de lo que los participantes van hablando. Y creo que o sea, las preguntas las hacemos por escrito, por el chat. O sea, no hay la opción de levantar la mano y hacerla en directo. ahora mismo no. En principio Vale, hemos ok. pensado que no, porque por no cortar. Al final de todo, si ya más o menos está, cada uno ha hablado de lo que tenía que hablar, etcétera, si hay alguien que no, y todavía tenemos tiempo y alguien que quiere hacer alguna pregunta directa, la podrá hacer, ¿no? Pero en principio lo hacemos mejor por chat para que conforme los participantes van hablando, yo voy introduciendo las preguntas. Vale, perfecto. Esa era mi pregunta. Gracias, Juan. ¿Verdad? A ti. Bueno, vamos entrando poco a poco. Pepe, tú y yo creo que no nos conocíamos, pero No, muchas pero bueno, gracias. ya nos conocemos. Ya nos conocemos, sí, sí. Hombre, lo bueno de esto es eso, ¿no? El que de alguna forma, aparte de sentirnos, de vernos, de poder trabajar con la gente, ¿no? Y poder, principalmente, poder compartir viéndonos, ¿no? Que eso también creo que es importante, ¿no? No sé si os parece bien. Sí, sí. Está bien vernos por vídeo y que nos conozcan también en la cara y nos vean. Claro, claro, claro. Bueno, pues está entrando gente. Si quieres, si te parece bien, Carmen, podías hacer una pequeña introducción del tema, del el más allá y el más acá, y todo lo que en estos momentos estamos trabajando, ¿no? A través de trabajar con la gente, ¿no? De trabajar con la energía del amor, que yo creo que es muy importante en estos momentos, ¿no? Efectivamente, Juan. Buenas noches a todos. Antes me puse a hablar y no os di las buenas noches. Y gracias por estar aquí. Ante todo, soy Carmen Soriano, soy medium y pues es verdad que ahí estoy siempre en ese intermedio de los dos lados. Entonces es verdad que hay que ayudar en el acompañamiento desde el amor a los que ya se han marchado o se están marchando, como los que también se quedan aquí, los familiares que también se quedan aquí. Entonces es importante que aprendamos a que el tránsito es algo natural, es algo normal, es algo que no le debemos de tener miedo, algo que tenemos que darles la mano a esos familiares desde el máximo amor para que el tránsito lo hagan desde la calma. Y para eso nosotros tenemos que conocer y saber que los apegos pues realmente no nos ayudan en esta gestión, en esta emoción que vivimos cuando alguien se nos marcha. Y es importante también pues, que lo hagamos desde una tranquilidad, desde una calma, porque los familiares, cuando hay un ser querido que se está marchando, que está haciendo ese tránsito, percibe pues, esos momentos con nosotros, los que nos quedamos. Entonces es importante que lo hagamos desde el amor, desde el cariño, desde el acompañamiento. Aunque ahora hemos vivido unas situaciones un poquito difíciles de no poder estar cerca, pero dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro amor, de nuestra energía, con nuestra propia alma, pues sí que hemos podido o hemos intentado sentir y acompañar a las almas que estaban haciendo tránsito en esta situación. Pero el mismo caso es para en cualquier momento, en cualquier estado de tránsito.
algo más importante también que me gustaría comentar es que muchas veces ese apego que tenemos a las personas que ya han hecho ese tránsito, de las que ya no vuelven, sino que se quedan en el tránsito, de las que ya han terminado su etapa aquí, ¿qué ocurre? Que muchas veces nuestro propio apego nos hace sufrir más allá de lo que realmente tenemos que tener, que darles la libertad, que ellos sigan su evolución también en el otro lado, igual que nosotros la tenemos aquí, con todo el amor, vuelvo a repetirlo. Y esa parte del apego es importante que la limitemos un poco en pasar el apego al amor. No vamos a olvidarnos nunca, no nos vamos a olvidar nunca de las personas que se nos marchan, porque siempre van a estar con nosotros, su energía siempre, su esencia, lo que hemos compartido con la vida, van a estar ahí siempre con nosotros. Entonces es importante que nos demos cuenta de que cuanto más amor sintamos, más amor les vamos a dar y más amor se van a llevar. No sé si así está bien, Juan. Muy bien, estupendamente. Pepe, en la experiencia que tú tienes, ¿nos podías explicar un poco el cómo podemos ayudar a las personas que se van? Pues sí, ha habido una pregunta aquí que ha salido que ha preguntado alguien que cómo se quitaba el apego. Sí. Bueno, el apego, si pensamos en la persona que se va, pues en lugar de decirle por qué te has ido, me has dejado, qué pena que te hayas ido, aquí nos quedamos, es al revés. Todo está bien, márchate tranquilo, no hay ningún problema, todo va a salir bien, vamos a estar todos bien. Eso es descargar a la persona que se va y no cargarla con los problemas y con las penas que tenemos los que estamos aquí. Muy bien, de maravilla. Y Antonio, sí. Eso es por lo que ha dicho del apego, es decir, centrarse en que tenemos que dejar que la persona marche en paz y tranquila. Claro, porque verdaderamente, aunque ya haya dejado su cuerpo, nos está escuchando. Entonces, claro, y sobre todo nos está sintiendo. No es lo mismo que sienta que tú dejas que se marche, que ya bastante tienen muchas personas con dejar algún hijo pequeño, o por ejemplo algunas personas mayores que dejan la herencia sin hacer. Todo eso los carga, pero si encima tú le estás pidiendo cosas, le estás diciendo que qué pena que te marche, quédate, ¿qué me has hecho? Pues vosotros ponéis en su lugar, ¿cómo os quedaréis vosotros? Claro, efectivamente esto es así. Lo que pasa es que a veces creemos que cuando la persona ha fallecido ya no nos escucha, ya no nos ve, ya hemos perdido el contacto, ¿no? Y nuestras relaciones... Pero le seguimos hablando. O sea, claro. Hay dos cosas. Las personas que se creen, hay tres. Las personas que se creen que cuando se muere se acaba todo, entonces ya no van a pedir nada. Las que piensan que nos oyen y son las que le decimos cosas, y luego están los que piensan que cuando una persona muere se transforma en un santo. Que se le puede pedir que nos ayuden a que nos toque la lotería o a que vendamos una casa o a lo que sea. Cuando la persona fallece, sigue siendo la misma que era aquí. No se ha convertido en santo por morir. Hay que tener en cuenta, eso no lo puedes pedir a tu padre que haga por ti ciertas cosas cuando él no es nadie para hacer nada por ti. Claro. Efectivamente. Antonio, y la experiencia que tú tuviste, ¿nos puedes explicar un poco para que haya gente que se pueda encontrar en esos momentos qué es lo que debe de hacer? Pues claro que sí, Juan. Lo primero que hay que tener claro es que uno no se va a dar cuenta absolutamente de nada de lo que le está ocurriendo. Para mí no hubo ni una fracción de milésima de segundo en que yo pudiera diferenciar lo que es la vida de lo que es la vida de verdad. Entonces, lo primero que hay que tener es mucha tranquilidad, dejar la resistencia a un lado y invadirte de algo muy importante que a mí me gustaría dejar muy claro, y es amor hacia absolutamente todo. Sobre todo, mucho amor hacia ti, mucho respeto, mucha tranquilidad, dejarse ir. Va a ser todo muy tranquilo, porque lo que va a cambiar es el ambiente, digamos que la escenografía. Yo lo único que noté fue que, digamos, la puesta en escena
era totalmente diferente, de estar en un tatami haciendo artes marciales a estar en otro lugar totalmente distinto. Lo único que hacía era tocarme y preguntarme, bueno, ¿qué carajo ha pasado?, ¿no? Y lo único que yo les diría a las personas es que cuando haya un cambio de escena muy tremendo, muy radical en algo que están haciendo, que estén tranquilos, que se planteen que puede haber ocurrido algo maravilloso y que den lugar a que llegue esa información, porque esa información va a llegar sí o sí. Para mí, la muerte es algo, tal como lo vivo hoy, valioso, importante, único, maravilloso y una oportunidad única la que tenemos aquí ahora mismo para trabajar todo un cúmulo de experiencias para la posteridad, que es lo verdaderamente bueno, Juan. Y Carmen, tú que tienes contacto con ellos, como imagino que todos vosotros, ¿cómo podemos saber cuando un familiar no está en paz o cómo le podemos ayudar? Carmen. Vale, pues no soy el Sí. primero a contestar. No sabía si ibas a contestar tú o alguien, ¿no? O alguien, claro. Hace un poco estaba escuchando aquí lo que me vienen hablando. Realmente, cuando un familiar, para saber si él está en paz en el otro lado, esa es la pregunta que más a lo mejor... Sí, ¿cómo podemos saberlo y cómo podemos ayudarle, ¿no? Sería. Es la pregunta que más nos puede atormentar. De hecho, en mi experiencia es lo que más me preguntan, cómo están, cómo se sienten. En el momento que se hace el tránsito, como estaba diciendo Antonio, estoy totalmente igual que lo que dice Pepe, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que ellos están comentando. ¿Por qué? Porque cuando se hace el tránsito, todo lo que vivimos aquí se queda aquí. En el otro lado se queda todo, dijéramos, otro mundo, ¿no? Te liberas de todas las cargas físicas, emocionales, dolores, enfermedades, todo se queda aquí una vez que el cuerpo físico se queda aquí. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a sus familiares? Simplemente tan sencillo como desde el amor, darles amor y lo que tú decías, transmitir que aquí está todo bien, que no va a pasar nada, que vamos a seguir, vamos a continuar porque nuestra vida continúa, sigue hacia adelante. Entonces, desde ahí, hay quien prefiere hacer oración, está perfecto. Hay quien prefiere prender una vela, está perfecto. Realmente también hay que hacer lo que uno siente dentro de sus creencias y su forma de experimentar lo que es, ¿no? Pero sobre todo, que sepamos que lo que vivimos físicamente se queda aquí. Y en el otro lado ya empiezan a vivir una liberación. Es una liberación 100% de la parte materia, del cuerpo materia. Sí, sí, sí. ¿Vosotros creéis que verdaderamente es muy importante la intención de los que nos quedamos aquí con el que se va? Vamos a ver, cuando alguien, fíjate, Sí. Juan, cuando alguien muere, sí es cierto que el cuerpo ha muerto, Sí. pero estás en un mundo astral donde están las emociones. Y lo que te liga a aquí son tus seres queridos. La persona que se va, la mayoría se quedan enganchados, algunos se quedan en una casa, que muchos conocemos los casos de casas encantadas con personas que están allí, porque no se despegan de su casa. A mí se me han dado casos de personas que han fallecido y están apegadas a su trozo de tierra, pero lo que más suele enganchar son las personas a las que amas. Porque aunque te vayas al otro lado y tu cuerpo no esté, tú sigues sintiendo. Tu cuerpo astral o de emociones sigue estando ahí. Tu conciencia sigue estando. Y con lo que tú te identifiques vas a seguir estando atado. Entonces, lo importante, lo primero, lo que he dicho antes, ¿cómo se llama? El otro interlocutor, ¿cómo se llamaba? Antonio. Antonio, lo que ha dicho Antonio, es interesante que uno tome conciencia de que esto ha terminado, pero es que si la muerte es muy rápida, algunas personas no son conscientes que han muerto. Sí. Porque claro, no es lo mismo morirte con un cáncer, que estés en una cama, que piensas que estás muriendo, tomas conciencia que estás muriendo, a que vayas en un coche, de repente, ¡pum!, te choca un camión y has muerto. Y a lo mejor tú sigues durante un tiempo pensando que estás vivo, porque ni siquiera te ha dado tiempo de tomar conciencia que has fallecido. O sea, hay que diferenciar esos estados de la muerte. También hay que tener en cuenta la conciencia de la persona. Hay personas que cuando mueren se quedan en un bucle y se quedan haciendo
durante años lo mismo que hacían cuando estaban vivas. En su casa, haciendo su comida, salen de paseo, vuelven, en un bucle interminable, porque no han sido capaces de tomar conciencia de que han fallecido. Por eso es importante estos programas donde a las personas se les da herramienta o conciencia para que sepan que ya no están aquí. Porque es lo que realmente nos apega es eso. Una forma muy curiosa de saber si tu ser querido está bien o no es que las personas, cuando fallecen, imaginaos que se muere una persona de 80 años, cuando a ti tú la ves en sueños o la ves que se aparece, si tú la ves prácticamente igual que cuando murió, esa persona todavía está aquí. Pero si la persona que tú ves, imagínate que ha muerto de 80 años, la ves como si tuviera 50, la ves más joven, más luminosa, más vital, esa persona está ya en su camino. Es decir, que las personas que tú las veas igual que al fallecer, con las mismas arrugas, igual de mayor, normalmente todavía no han hecho tránsito, realmente se tarda unos meses en general, es muy flexible, puede durar días o puede durar varios meses, pero en general se dura algún mes en hacer ese cambio. Pero si tu abuela ha muerto hace 6 meses y tú sueñas con ella, la ves igual que cuando falleció, lo normal es que todavía esté, digamos, sin irse a su sitio. Y si la ves mucho más joven, por supuesto, ya está en su camino. Eso es una forma de verlo. ¿Puedo hacer una pregunta, Pepe? Las preguntas me las pasas por chat, por favor. Perfecto. Gracias. Sí, seguimos. Yo, de hecho, con respecto a lo que has dicho, Pepe, sé que hay, bueno, sé y he asistido, ¿no? Sesiones en las cuales a través de Medium se les va hablando y se les va dando luz y claridad a estos seres, ¿no? O en sesiones o vosotros mismos directamente cuando conectéis con alguno, ¿no? Porque que yo sepa, la persona que ha fallecido está acostumbrada a escuchar la vibración de nuestras voces, pero aunque estén escuchando la vibración de los seres espirituales que están ayudándole a ese tránsito, como no están acostumbrados y también seguramente están en shock, es como si no les hicieran caso, ¿no? Y necesitan tal vez nuestra voz, nuestra presencia, nuestra energía para tomar conciencia y poder trascender, ¿no? Allá al mundo espiritual, ¿no? Bueno, en eso hay mucha variedad. Sí. Hay mucha variedad de personas. Cada persona es un mundo. Pero realmente, cuando una persona fallece durante unos días o incluso semanas, esa persona está en una especie de shock y entonces es muy difícil contactar con la persona, porque está haciendo el proceso. Es como al nacer. Al nacer durante un periodo de tiempo, mientras que nace, el niño está llorando, no toma conciencia hasta que no ha pasado un poco de tiempo. Es un nacer a otro sitio. Entonces sí que es cierto que cuando pasan unos meses, unas semanas, depende de las personas, pues sí que las personas familiares le pueden ayudar porque esa persona suele estar muy cerca de las personas queridas. Y más que la voz, lo que nos comunicamos con sentimientos. Tú sabes quién es, aunque no oigas su voz, porque la unión con el amor y con el sentimiento de la persona es como saberlo, aunque no sepas quién es. Es como algunas veces cuando conocemos a alguien de una vida pasada, tú sabes quién es, aunque no tenga la misma cara, porque cada uno tenemos una energía individual, única. ¿Quién es su ser querido? Aunque no le hable. Pero efectivamente hay que ayudarles en el hablar y en el decirle que se marchen a través de un medio que puede verlo, o es una buena forma de ayudar. Pero hay que darle un tiempo también. Sí, porque Antonio, los tiempos aquí y allí no son iguales, ¿verdad? En primer lugar, decir que estoy totalmente de acuerdo con que hay muchas personas que se quedan trabadas precisamente por esa opción de no darse cuenta que realmente han muerto, porque no hay ningún tipo de cambio. Hay muchas, yo me he encontrado montones y montones de casos. Los tiempos no son iguales, exactamente. El tiempo es una cosa que, por mi experiencia, yo sé que es de aquí, es una gestión que nosotros tenemos para saber cuánto tiempo llevamos en este planetita, en esta vibración, en esta experiencia, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo una vez que uno parte hacia el hogar, hacia casa, como yo digo, o hacia la siguiente etapa.
Y además puede ser muy variopinto. Hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, Juan, de que cosas que se pueden vivir aquí durante 80 años son 3 minutos en otros lugares, ¿no? Y de otra forma también puede ser al revés. Ha habido muchas personas que me han preguntado, bueno, y si yo muero, no voy a volver a ver a mi familiar y demás. Bueno, pues depende de muchas cosas, depende de muchas circunstancias. Lo que está claro es que la pregunta que tú me has hecho, el tiempo no tiene nada que ver. Tiempo-espacio, tiempo-lugar, tiempo-vibración, no tiene absolutamente nada que ver con las etapas que estamos viviendo ahora y las que viviremos a posteriori. Y Carmen, cuando nosotros estamos conectando con un ser, ¿hay alguna forma de saber si ese ser o ese espíritu es positivo, es negativo, qué viene a buscar, etcétera? A ver, yo, bajo mi experiencia que he podido experimentar, hablamos de espíritus malos, pero realmente es porque su energía es más densa, simplemente. No es que vengan, excepto algunos, que sí que pueden venir con una intención de hacer un daño, pero realmente sí que se puede diferenciar perfectamente qué tipo de energía te está llegando, porque ese espíritu es una energía en sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes sentir, puedes experimentar la sensación que tiene, pero si en ese momento tú le estás dando conocimiento de que ya ha dejado su cuerpo, ya está en otro lugar, pues probablemente se puede sentir hasta cómo cambia la vibración energética de ese espíritu. Se puede percibir perfectamente. Yo considero que los seres que son densos, los seres que vienen sin luz, es porque están un poquito, como están hablando tanto Pepe como Antonio, están un poquito en ese estado de que están perdidos. Entonces, cuando se les da el conocimiento, automáticamente ya van encontrando ese camino y ese subir de energía que el cual les lleva ya a ese lugar donde tienen que estar. Pero sí que hay veces que hay seres, espíritus que son de bajo astral o de energías densas, pero simplemente porque andan perdidos también. Y hay algunos, como vuelvo a decir, que son invitados a que hagan un poco de daño. Sí, pero yo creo que, y esta pregunta va para los tres, ¿no? ¿A los espíritus hay que tenerles miedo? No, realmente no. Además, yo creo que hay 3 tipos de personas o de personas desencarnadas. Las que están en el proceso de su tránsito, de su camino, que entonces tienen como una luz y una vibración mejor. Las que tienen un estado neutro, que normalmente están perdidas, que no saben ni dónde están. Y luego hay otro tipo que son las menos, que son como más negativas, pero porque tienen una densidad negativa por su propia vida aquí. Por ejemplo, imaginaos que una persona alcohólica fallece. Esa persona va a seguir enganchada al alcohol después de morir. Porque el alcohol es un enganche de tipo emocional y va a ir a lugares donde exista ese tipo de vibración y puede influir negativamente en muchas personas por esa vibración negativa que lleva. Porque tiene que sanar eso. Pero no es, por eso digo que hay 3 tipos, los que son como más negativos, por llamarlo de alguna manera, los neutros y los que están en su camino. Normalmente los que están en su camino no suelen estar circulando por todos sitios, suelen conectar con los seres queridos a través de sueños, en algunos momentos de meditación, en situaciones muy concretas. Esos son los que cuando suelen conectar los seres que se han marchado. Pero Sí. vamos, que miedo no, porque realmente si tú estás en tu lugar, en tu centro normal, no te suelen afectar. Yo estoy totalmente... Sí. ¿no? Sí. Yo estoy totalmente convencido de que lo que hay que tenerle es mucho cariño y mucho amor cuando te encuentres con este tipo de seres. Estoy totalmente de acuerdo también en que miedo no hay que tenerle absolutamente para nada, porque lo que van a hacer es estar, como Pepe dice, muy despistados, no se han dado cuenta y tienen una vibración por trabajo totalmente distinta. Si nuestro trabajo aquí es ya preparatorio para el día de mañana, que no nos enseñan
porque venimos programados para evitar la muerte, evitamos hablar de ella, evitamos hablar de ese tipo de cosas. Si nos preparáramos para todo este tipo de cuestiones, nos daríamos cuenta que podemos encontrarnos en casa con cualquier tipo de ser. Si ese ser, lógicamente, es de, como han dicho por ahí, yo no digo de baja vibración, sino de poco trabajo evolutivo a los niveles que se debería, más o menos, aceptar, porque la muerte es algo que tenemos fijo. O sea, vamos a trabajar para ella porque es algo que le tenemos garantizado sí o sí, se ponga quien se ponga, como se ponga. Entonces, miedo no, respeto sí, pero porque ellos tienen una vibración totalmente distinta a la nuestra. Nosotros estamos en un vehículo que es muy, muy denso y lógicamente nuestra energía es menor que la que pueden tener ellos y pueden apretar un poquito más hacia ese ego, apego, juicios, expectativas, miedo que pueden llegar a tener y transmitírnoslo e incluso poder afectarnos de alguna manera. Pero miedo no, de ninguna de las maneras. Buenas noches, Antonio. Ya estás con nosotros. Bueno, estoy con vosotros hace un ratito, pero estaba estaba en Onda 1. Estaba en Onda 1. Sí. Sí, pero Oye, así, de esta manera te vemos mejor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Oye, vamos iguales, Juan. Vamos casi iguales. Sí, qué bien. Sí, no sé si me ve. ¿No? Bueno, es un color diferente. sí. Mira, Pepe Bernal también. Sí. Claro. Es que el rosa es el color del amor, ¿no? Claro. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Muy buenas noches, amigo mío. Buen programa y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, querida. Bueno, Oye, Carmen, tú querías también contestar sobre el tema del miedo. Yo tengo, Espera, Antonio, que iba a contestar. Antonio. Cuando me toque tengo un par de preguntas. Sí, Carmen, puedes tú seguir y ahora Antonio hace todas las preguntas que quiera. Sí, realmente totalmente convencida también y de acuerdo a que miedo no hay que tener, sino con el máximo respeto vamos a poder convivir, porque de hecho ya así lo hacemos, convivimos con el otro lado, en el mismo plano prácticamente, aunque no podamos verlo o sentirlo. Energéticamente es distinto, pero en realidad, ¿por qué tenemos la capacidad de poderlos ver o sentir? Pues que están aquí también con nosotros. Entonces el miedo es algo que nos bloquea incluso para poder estar bien con ellos y poder transmitirles la energía de que todo está bien y de que todo está adecuadamente como tiene que ser, porque todos vamos a ir al mismo lugar en un momento dado. Entonces el miedo no debemos de tener miedo. El miedo a la muerte es algo que nos han ido inculcando porque desde niños nos van metiendo esa información, no solamente a nosotros, sino a nuestros anteriores familiares y ancestros, y venimos con eso grabado, ¿no? Entonces vamos a empezar a gestionar la emoción de que la muerte es simplemente un cambio, es un tránsito. Y desde ahí, con todo el amor y el respeto, perderemos el miedo a que se nos pueda presentar un ser querido o un espíritu de cualquier tipo energético y no le vamos a tener miedo, sino todo lo contrario, le vamos a ayudar a que esté aquí o le podamos ayudar a que encuentre el camino. Sí, porque yo me he encontrado en bastante gente que quiere mucho pues, a su pareja o a sus padres, etcétera, y que les ha dicho, vale, yo te quiero mucho, pero no te me presentes, ¿no? Vivencias personales. El miedo No sé también si sí. Eso suele miedo pasar. también es muy de aquí, es una emoción muy terrenal, ¿no? Que nos han ido... Conscientes. Es una emoción que es nuestra de aquí, de los que estamos aquí en este plano. Antonio, tus preguntas. Bueno, yo tengo varias observaciones. Antes, Pepe, tú hablabas antes de esa persona que fallece cuando va en un coche y le queda un camión. Bueno, no sé si tú recordarás que esa anécdota nosotros lo dimos en directo. Cuando hacíamos el programa de radio, no sé si tú recordarás que un argentino iba a un entierro y de pronto le cayó un camión encima y el hombre estaba completamente despistado. No sé si recuerdas, Pepe. Sí. Te acuerdas, ¿no? O sea, sí, que claro. esta experiencia nosotros la hemos vivido porque hablamos con él y estaba cabreado por aquello, ¿no? Aunque todavía no había tomado nota de dónde estaba.
Claro, y además se cabrea más porque muchos que mueren de así de golpe creen que nadie les escucha, nadie les hace caso, nadie les oye. Y es verdad que no les oyen porque están en el otro lado ya. Hasta que tomen conciencia puede pasar un tiempo. Y se enfadan porque nadie les escucha ni les oye. De todas formas, hoy también hablábamos de las ECM, que era el programa de hoy también, Sí. de la experiencia cercana a la muerte. Y yo quisiera decir que hay dos tipos de ECM, las que cuentan cuando alguien está en coma y fallece, pero también hay unas experiencias cercanas a la muerte que no están en coma. Por ejemplo, que todos sabemos que algún familiar cuando está a punto de morir empieza a decir que ve a su madre, que ve a una virgen, y hay que tener en cuenta que efectivamente lo están viendo. Porque yo, cuando he medido yo la energía y los chakras de las personas, cuando están a punto de morir, todos los chakras, el chakra 5, 4, 3, 2 y 1, prácticamente se cierran y se queda el 6 y el 7. Entonces, como si la percepción extrasensorial se multiplicase. Entonces, son capaces de ver a ese ser fallecido, a su madre que murió hace 20 años, a la Virgen no sé qué, que es la que ya tienen devoción, y realmente lo están viendo. Entonces, una de las formas, por ejemplo, que se le puede ayudar muchísimo a un familiar que, por ejemplo, imaginaos que está en la cama de un hospital, que está en fase terminal y que te das cuenta que esa persona está a punto de morir. Si esa persona, por ejemplo, no está en condiciones de hacer nada porque está muy mal, tú puedes visualizar sobre ella al ser que sea de su devoción. Imaginaos que esa persona es muy cristiana y que tiene mucha devoción a la Virgen de la Fuensanta, pues tú visualizas a la Virgen sobre él, sobre la persona que está en la cama a punto de hacer el tránsito, y eso le va a dar a él una tranquilidad y una paz tremenda para poder realizar ese tránsito porque está viendo a alguien en la que realmente él cree y le va a ayudar. Y esa simple visualización puede hacer que esa persona haga un tránsito en paz y tranquilo. Muy bien. Yo Tengo... Juan, quisiera hacer una pequeña reflexión, si os parece. Claro. Antes estaba hablando con la doctora Lola Aparicio y ella hablaba muchas veces de tránsito, hablaba muchas veces de tránsito. Yo creo que nos estamos equivocando, que estamos edulcorando de alguna manera el tema muerte. Me explico. Si edulcoramos el tema tránsito, decimos tránsito en lugar de muerte, no estamos normalizando esa palabra. Es decir, el hecho de hablar de tránsito, que significa eso, porque queda muy fino, queda muy chulo y tal, o queda menos dramático, por decirlo de alguna manera, aunque signifique lo mismo, pero no lo estamos de alguna manera normalizando. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, Antonio, yo he estado hablando con personas que estaban falleciendo, literalmente, y estábamos manteniendo una conversación normal y corriente de la vida cotidiana y sin darle importancia a aquella situación, y cuando terminó de fallecer, pues continuó su camino con total normalidad sin darse cuenta. Habíamos estado hablando de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de las posibilidades, de todo eso, y lo que hay que hacer es ser muy natural y tratar las cosas por su nombre y con su forma. Si una cosa es muerte, hay que llamarla muerte porque lo que verdaderamente está ocurriendo es morir, porque lo que muere es un vehículo. Para lo que no existe la muerte y hay una continuidad permanente es para el ser que está ocupando ese vehículo y demás. Pero nosotros en nuestra forma estamos entendiendo muerte, como esto que vemos que se acabó y ya está. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que llamarlo muerte, no hay que llamarlo tránsito, porque queda muy bonito decir has trascendido, has evolucionado, tal. No, tu vehículo ha muerto y se acabó. Esa chaqueta no la necesitas y no la necesitas para nada. Ahora te toca continuar adelante con otro tipo de cuestiones y listo, y nada más. Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que, Antonio, al tránsito se le llama al proceso, ¿no? Más que otra cosa, no a la muerte en sí, sino al proceso que se está produciendo, el antes, el durante y el después, ¿no? Sí, estoy totalmente convencido. Le llamo tránsito a eso. Estoy totalmente convencido de que a eso se refiere la mayoría de las personas, claro que sí. Pero si analizamos la pregunta de Antonio, va basada en otro tipo de... Pero sí, Juan, es así, claro.
Pepe, hay una pregunta, Pepe Bernal, una pregunta para ti. Antes estabas hablando de que cuando veíamos una persona fallecida, no con la cara arrugada, es decir, no con la edad que acaba de fallecer, pero tenemos una pregunta de que una persona ve a su madre joven y luego al tiempo la va viendo como enferma, ¿no? Es tal vez un mensaje que le está intentando dar o... No, también hay que tener en cuenta que depende de qué manera la ves, de qué manera se presenta. Si se presenta a través de un sueño, si se presenta a través de una meditación, y también depende el estado en que esté la persona. Es decir, cuando nosotros vemos algo, cualquier medium, o yo cuando veo a alguna persona fallecida, o Carmen cuando las ve, cualquiera que lo veamos, realmente estamos, digamos, traduciendo esa energía para poderla ver. Es decir, que puede ser que incluso tengamos unos matices distintos. Porque tú estás, por ejemplo, un ángel, que todos vemos un ángel, y todos pensamos en un ángel que es un ser de pelo rubio y alas, pero si viéramos un ángel en la mitología china, pues a lo mejor nos parecería más un diablo, ¿no? Y quizás los ángeles son simplemente energía, no tienen ninguna forma. Pero nosotros somos capaces de transmitir esa energía en una forma. Habría que ver esa persona que dice que ha visto a su madre al cabo del tiempo de esa manera, si en aquel momento ella estaba pasando una depresión, si ella estaba muy mal, o si cuando lo vio a primera vez, lo vio, ¿cómo lo vio? En un sueño, a través de una meditación, a través de que alguien se lo dijo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para valorar cómo está su madre. ¿Entiendes? Porque hay muchos matices, pero en general es así. Si tú te presentas en un sueño, tú ahí casi no tienes control, es lo que ves. Pero en otro modo de verlo es distinto. Claro, en el cartel nuestro está puesto debajo de cada nombre vuestro, vuestro email, por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, haceros alguna pregunta, tener alguna consulta con vosotros, etcétera, ¿no? También, Carmen, ¿es posible que hayan personas fallecidas que a través de olores o nos producen una serie de mensajes o se quieran poner en contacto con nosotros? ¿Esto cómo ocurre? Y ellos muchas veces tienen esa forma de comunicación. A través de nos hacen percibir algo muy personal, como puede ser un perfume, puede ser, pues si es una persona que pues fumaba, pues nos van a hacer sentir a un medium o a cualquier persona, porque como decía Pepe, cualquier persona podemos percibir a través de sueños, meditaciones, o incluso estando en casa, de lo típico que te giras y ves una sombra al lado tuyo, ¿no? Eso es muy, muy normal. Entonces sí, ellos se comunican o tratan de comunicarse muchas veces, como es una manera de decirnos que seguimos aquí, que estamos aquí, que no hay que tener preocupación, ¿no? Porque estamos aquí. Es importante, pues eso, a través de perfumes, a través de cualquier olor, incluso muchas veces te ponen en la boca el sabor de algo típico que a esa persona pues le gustaba bastante. Eso es bastante común. Tanto la persona lo puede percibir como lo puede percibir en una estancia. Claro. Muy bien, pues más cosas. Nos dicen también si cuando empezamos, si en un momento determinado empezamos a ver seres que están en el otro plano, ¿quiere decir que nos vamos a morir o sencillamente que están apareciendo? Eso dependerá mucho de si la persona, algunas personas en un momento determinado son capaces de abrir el canal de mediunidad por circunstancias propias, un trauma, o por otras circunstancias son capaces de ver. Y otras veces empezamos a ver con el rabillo del ojo, ves como algo cuando te giras no está, pero no tiene nada que ver que los veas para morir. Normalmente las personas que están a punto de fallecer, que están en terminal, son las que suelen ver a sus familiares fallecidos, pero que están ya en la última fase terminal, que a lo mejor le quedan o un día, o 2 días, o horas. No es lo mismo una persona que lo vea normal. Yo hablo de personas que están hospitalizadas o están en la cama, personas mayores que ya prácticamente ni respiran, que están prácticamente en fase terminal. No hablo de una persona normal.
Si una persona normal empieza a ver seres del otro lado, pues tendrá que ver si se le ha abierto la mediunidad o otras circunstancias. Aparte de eso, se puede decidir cuando queremos ponernos en contacto con una persona fallecida. Podemos decidir si puede ser mentalmente, emocionalmente, energéticamente. ¿Eso facilita algo a la persona que está en el otro lado? Bueno, eso creo que será lo medium. Quizás Carmen, yo no sé ella cómo lo ve, pero hay personas que son medium a través del astral, entonces sienten mucho más, o también puedes comunicarte a través del mental, como antes alguien ha comentado una pregunta, y puedes recibir la conexión con un ser querido mentalmente, pero no lo consigue ver, solamente capta un canal mental y es capaz a lo mejor de percibir esa mente. Ten en cuenta, por ejemplo, todos hemos visto Ghost, como la persona de Ghost oía, pero no lo veía. O sea, Claro. las clases de mediunidad hay muchas. Puedes percibir por olores, puedes percibir por tacto. Hay personas que entran a una casa y se les pone el pelo de punta porque perciben sensorialmente. Hay personas que oyen, personas que ven. O sea, eso es una variedad de cada persona. Pero claro que puedes percibir mentalmente. Y sería lo ideal. Sí, muchas Claro. veces se manifiestan y como dice Pepe, los puedes llegar a ver, pero hay muchos tipos de medium. Ahí está el medium completo que tiene todas las habilidades, la de la visión, el oír, el olfato, la sensibilidad. Ese es, digamos que es el medium completo, y luego están los que tienen una parte de esa mediumnidad más desarrollada. Y efectivamente, cuando un ser o un espíritu se manifiesta después de una muerte, lo que ocurre es que según lo que tú tienes despierto en ti o la capacidad innata con la que vienes en ese momento, pues te va a permitir que lo puedas sentir de una manera u de otra. Muy bien. También nos están preguntando sobre las mascotas, ¿no? Cuando una mascota fallece, ¿hay alguna... verdaderamente nos podemos poner en contacto con ellos? ¿Van a un mundo espiritual general? ¿No? Bueno, yo por mi experiencia, lo normal es que una mascota, los animales, no suelen tener un alma individual, tienen un alma grupal. Sí que es verdad que una mascota al fallecer, durante un periodo de tiempo que no es muy largo, sí puedes percibir quizás esa mascota porque ella también hace ese tránsito de distinta manera. Pero cuando pasa un tiempo, esa mascota se unirá con el resto de mascotas y puedes percibirla en sueños, porque los sueños pueden venir de tu propia mente, de tu propio anhelo, deseo, y no precisamente porque lo veas, porque los sueños también hay que decidir o hay que ver de dónde viene el sueño. Pero vamos, las mascotas, sí, durante un periodo corto de tiempo, quizá una semana, puedes incluso sentir si dormían en tu habitación, puedes sentir su respiración o puedes sentirla a tu lado, porque realmente están haciendo ese tránsito de deshacer los cuerpos, porque los tránsitos, como ha dicho Antonio antes, los tránsitos son varios. Una cosa es que muera tu cuerpo físico, luego que tiene su tránsito, que son las famosas 72 horas o 3 días, hasta que se deshace completamente, el cuerpo energético, que tarda unos días, y luego el astral, que puede durar años incluso, porque necesitamos deshacernos de todos los cuerpos que nos componen. Entonces, una mascota también tiene un cuerpo energético, del cual tiene que deshacer antes de unirse con su grupo, con su alma grupal. Y durante ese tiempo sí puedes percibir a las mascotas. Muy bien. Esa es mi opinión. ¿Queréis decir algo más, Carmen, Antonio? Sí, a mí me gustaría... perdón, Carmen, adelante. No pasa nada, tranquilo. No, por favor, adelante. Gracias. No, yo, por la experiencia que yo he tenido, yo sí que he tenido alguna intervención con alguna mascota, con algún animal, y es un poco lo que estamos hablando, ¿no? De que ellos están en otro estado, pero sí que se dejan sentir muchas veces también, porque hay un vínculo emocional muy grande también, igual que lo tenemos con un familiar, lo tenemos con una mascota. Y muchas veces se dejan sentir, se dejan experimentar y nos dejan ver el lugar en el que se encuentran muchas veces. Y es cierto que están en grupal, no están
unificados, pero es que las almas también vuelven a estar en lugares grupales. Por lo tanto, es como un mismo plano. Esa es la experiencia que yo he podido vivir. ¿Y tú, Antonio, qué decías? Sí. Yo lo que iba a decir es que durante muchísimo tiempo, después de que me ocurrió lo que me ocurrió y comencé a entrar en este mundo, porque lo mío no es ni trabajado ni nada por el estilo. Lo mío fue una muerte súbita en la cual se me diagnosticó esta muerte y se acabó. Y a partir de ahí fue cuando comenzó toda esta historia. Yo durante un tiempo bastante largo no pude ver ningún tipo de animal, absolutamente para nada. Tiempo después, pasaron 3 años aproximadamente, cuando comencé a ver lugares donde sí que había animales, se encontraban prácticamente en su hábitat, en su mejor forma, tal como estaban. Incluso podían reconocer a los que habían sido sus compañeros de viaje, nunca me atrevería a llamarlos dueños, sino compañeros de viaje, en un plano como este, y sí que tenían la facilidad de visitar mucho a esas personas para, pues para agradecerles, para estar con ellos, simplemente por el cariño que se tenían mutuamente. De hecho, yo tengo un caso muy curioso, que aunque me extienda un pelín, voy a tratar de no, Juan. Sí. Yo estuve en un lugar en el que se escuchaban pasos de animal y jadeo. Bueno, pues ocurrió donde una mujer que su hijo había fallecido muy jovencito en una moto, y su hijo tenía la costumbre de que entraba por el garaje, dejaba la moto y tenía allí un saco de gimnasia, y siempre decía, mamá, ya ha llegado, y le pegaba un golpe al saco, ¿no? Tuvimos la oportunidad de bajar el saco, se estaba bamboleando, el grito se escuchó perfectamente, tanto nosotros como ella, que no tenía ningún tipo de nada, absolutamente, y se vio una sombra de su perrito, el cual ella pudo reconocer saliendo por la puerta. Sí. ¿Ya está? Yo creía que iba a ser más Sí. largo, Antonio. No. Yo voy a respetar los tiempos, porque creo que es mejor ajustarse. Por tanto, yo si tengo que resumirlo, los animales te puedes comunicar, se pueden comunicar, tienen su plano evolutivo, están permanentemente en su espacio-tiempo y pueden acceder a nuestros planos pues, exactamente igual que cualquier otro tipo de ser, lógicamente. Este perrito, concretamente, era el compañero de viaje de su hijo, que iba en la parte de atrás de la moto y llevaba casco el perro. Y se pegaron tal trompazo que, pues ya ves, se marcharon para casa los dos y visitan a su madre, los dos ahora. Sí. Bueno, a mí os voy a trasladar una pregunta en general, ahora con la situación que estamos viviendo de coronavirus y que ha habido mucha gente que ha muerto, ha fallecido sola. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas, a estos seres? O sea, ¿cómo podemos ayudar a una persona que ha fallecido, que está falleciendo y no podemos estar presentes? Pues ahí verdaderamente se trabaja mucho desde la emoción, por eso es tan importante tener conocimiento de qué es la muerte en sí. Es tan importante como conocerla y perderle el miedo, tenerle el respeto que se merece, pero desde ahí solamente. Entonces, estas personas que están falleciendo solas, yo en mi caso, si fuera un familiar mío, pues desde el lugar donde yo pudiera estar, mi alma, mi sentimiento, mi emoción puede conectar perfectamente con el familiar en el hospital que esté o en el lugar en el que esté, y que yo en ese momento pues puedo percibir o puedo sentir, o me ha dicho el médico que va a faltar o va a morir. Entonces, desde ahí, desde el sentimiento y desde la emoción, a nivel energético, transmitir mucho amor y siempre guiarle a lo que esté sintiendo a su alrededor. Es cierto que vienen a buscarnos, que vienen a ayudarnos a hacer este paso. Entonces es tan importante como hacer conscientes a que en ese momento tenemos que unirnos a los que vienen a ayudarnos desde el otro lado. Es decir, que de alguna forma, aunque no estemos presentes, ellos están recibiendo nuestro amor, nuestra energía, nuestro cariño, y eso les sirve para producir ese cambio, ese tránsito, ¿no? Les ayuda para hacer cambios, sí.
Antonio, creo que ibas a decir algo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Carmen, y además yo agregaría que se les puede ayudar exactamente igual que estando con ellos, pero además exactamente igual. En el momento que tú aplicas tu interior en cuanto a cariño, amor, sentimiento, pasión, toda esa sensación de tranquilidad, en vez de tener esa sensación de rabia, de ira, de impotencia que se puede sentir y demás. De acuerdo que son momentos muy, muy duros, pero hay que saber perfectamente que en la individualidad del ser pasa por el amor para estar en colectividad absoluta. Y esa es la ayuda que podemos ofrecernos. No hay nada más poderoso que el trabajo por amor incondicional. O sea, si nosotros aplicamos ese amor en cuanto a transmitirle en la distancia ese cariño, esa alegría, esa tranquilidad, ese sosiego, ese equilibrio, estate tranquilo, no ocurre nada, todo está bien, todo va a estar bien, no pasa absolutamente nada, podemos ayudarles exactamente igual que si estuvieran a nuestro lado. Sí, Yo fíjate, estoy ahí Juan, intentando por todos los medios ahorrar tiempo, Juan? ¿No? Tranquilo, fíjate, tranquilo. Lo estás fíjate, haciendo Juan, perfecto. A ver, lo que os he dicho antes es para que no nos vayamos a los extremos. Lo que tengo que decir, vamos a decirlo, ¿no? Pero para que sea un poco más activo todo, ¿no? Sobre todo. Pero, si tú tienes que hablar más, habla más, que no, sin problema ninguno. Si aquí de lo que se trata es sabemos que nosotros hay una parte nuestra, pero hay otra parte canalizada, ¿no? Que en este momento sale y si tiene que salir, que salga, no cortarla, ¿eh? No era esa la intención. Sí, fíjate, Juan, que la cosa más práctica es lo que ha dicho Carmen y también Antonio. Pero añadiría además que si esa persona se tranquiliza, respira con tranquilidad y visualiza a su ser querido, lo ve en su mente, en ese instante está allí, porque en el otro plano no hay espacio ni tiempo. Es decir, si mi padre es el que está solo en el hospital y está a punto de fallecer, yo solo tengo que tranquilizarme, me tumbo o me siento como mejor venga, me relajo, cierro los ojos y visualizo a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, a mi hermano, quien sea. Y en ese instante que lo tengo en mi mente, le transmito todas las emociones de amor, tranquilo, no pasa nada. Y ten por cierto que tú estás allí igual que si estuvieras a su lado. Igual, solo tienes que visualizarlo e irte allí. Es así de sencillo. Y verlo igual. Y hacer lo mismo que me ha dicho Antonio, lo mismo que si estás a su lado. Darle la tranquilidad y paz, pero visualízalo porque entonces estás allí. Y él te está viendo a ti igual. Claro. De hecho, Pepe, si me dejas, Juan, un segundo. Claro. Pepe en este aspecto lo ha clavado porque ese desdoblamiento que puede provocar esa sensación que estamos hablando, la persona puede percibirla como total y absolutamente real. Y eso va a tranquilizar mucho a esa persona. Hay trabajos muy buenos y muy bonitos en cuanto a realizar este tipo de cosas. En el momento que evitemos la resistencia, que nosotros nos dejemos llevar y que no eliminemos, lógicamente, ni el miedo, ni el ego, sino que lo tengamos trabajado, bien trabajado, porque eso no lo podemos desprender porque pertenece a nuestra vida y lo tenemos que trabajar para ponerlo a nuestro servicio. Esas personas, si hacemos este trabajo de amor incondicional, van a percibirlo. Yo he oído casos en el que me han dicho, madre mía, yo he visto a fulanito a mi lado y yo sabía perfectamente que estaba haciendo su interiorización. Yo, perdonadme, no lo llamo meditación, aunque lo es, yo lo llamo interiorización, cada uno lo llama como lo siente. Y estando haciendo esa interiorización la estabas transmitiendo a esa persona en una frecuencia que esa persona podía captar. Y la tranquilidad de marcharse viendo a un familiar que está con él, bueno, os podéis imaginar, hay personas incluso que han afirmado a médicos o a enfermeras que habían visto a su hijo o que habían visto a cualquier otra persona. De hecho, creo que lo he hablado contigo alguna vez, Juan, mi madre mi suegra falleció, y yo tuve la oportunidad y la gran suerte de que estuvimos mi mujer y yo solos con ella y fue alucinantemente bello aquello porque estuvo todo desde la tranquilidad. Mi mujer ha habido una temporada muy larga
que en los primeros meses del fallecimiento de su madre veía cómo su cama, la parte de su cama, se bajaba hacia abajo. Empezaba a oler el olor de esa persona. Incluso ese sabor que hablaba Carmen, a esa comida que hacía, pues te dejaba ver claramente a ella, que según ella no puede ver ni puede sentir nada, pues que era su madre indudablemente. Entonces esto es muy importante, saber que la resistencia hay que transmutarla en amor incondicional y que hay miles y montones de trabajos que se pueden hacer para aprender con un montón de herramientas al desarrollar, que podemos ayudarle a esas personas pasándonos a su lado y que ellos perciban esa realidad casi absoluta. En el otro mundo espiritual, ¿existen distintos planos o vamos todos al mismo sitio? Uf. Carmen. Bueno, yo sí, si tengo que decir que Carmen, pues, Carmen. Eres la medium. Yo creo que esta pregunta es para ti, Carmen. Bueno, yo creo que todo está basado en la evolución y el proceso que tenemos aquí en la vida. Según cómo vivimos aquí y según vamos cumpliendo nuestro contrato sagrado, que es como yo le llamo, ese contrato que decidimos venir a vivir en esta vida, según vamos cumpliendo y van transcurriendo nuestra vida terrenal, cuando pasamos a ese lado, cuando ya nos llega la muerte y pasamos a ese lado, podemos estar, pero es a nivel, a mí me gusta poner el ejemplo de las bombillas. Es el mismo plano, pero con frecuencia distinta, en potencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en el mismo plano personas que vibramos en una potencia de 40, como puede ser una bombilla, o en una frecuencia de 100 vatios, ¿no? que puede ser otra bombilla. Va a depender mucho de la vibración. ¿Por qué? Porque también podemos energéticamente ayudarnos en el otro lado a seguir evolucionando y a seguir llevando la evolución que también tenemos desde el otro lado. Esa es mi experiencia. Estaba claro que lo ibas a explicar perfectamente. Yo el mío es que simplemente es ese paquete de folios, ¿no?, que están tan sumamente y estrechamente unidos que pueden conexionar en un momento determinado y parecer solamente uno. Por supuesto, claro. Pues yo creo y pienso, bueno, por lo que yo sé, allí hay distintos planos. Cuando uno fallece, uno se va al plano astral, que es donde están los fallecidos que vemos, y ahí hay 7 planos, desde el más bajo, que es el bajo astral, hasta el más elevado, donde están los que llamamos devas, o seres de luz. Y en esos planos, en esos 7 planos, es donde la persona va a ir, dependiendo de su propia evolución aquí. Lo normal de una persona es que cuando fallece, pues se vaya al plano 3, 4, que es el intermedio. Pero en el bajo astral es donde están los demonios que todo el mundo ha visto y que algunas personas con ECM han visitado, y en el plano más elevado donde están los seres de luz, donde ellos pueden llegar. Dependiendo de nuestra evolución, pues iremos a un plano o a otro. También depende de nuestras creencias, porque los paraísos que supuestamente pensamos que están, depende de nuestras creencias, porque los paraísos para los indios americanos eran unos, para los cristianos son otros, para los budistas son otros, y como en el plano astral todo lo que pensamos se crea, pues estarán los distintos, digamos, paraísos o estadios de lo que nosotros pensemos o creemos. Y allí todo se crea con solo pensar. Eso es lo que creo. Muy bien. Muy bien. Hay personas que a mí me han contado que han estado en ese tránsito entre que se iban y al final no se han ido, y me contaban de que veían como una especie, como una película de su vida. Tal vez sea esto la toma de conciencia, el juicio final que se hace uno mismo. ¿Qué experiencia tenéis con respecto a esto? Yo en esta termino muy rápido. Yo en esta fase no he tenido ningún tipo de experiencia que haya podido ver a nadie que haya visitado, por ejemplo, como dice Pepe, planos tan bajos
como esos denominados bajos astrales, ni tampoco, por supuesto, que haya pasado su vida por delante. Entonces aquí tengo poca aportación. Carmen. Sí, la verdad que hay veces que realmente sí que se puede llegar a verlos, ¿no? Pero en lo que la pregunta concreta, para mí, la respuesta sería que no es que... ¿Cómo lo explicaría? A ver cómo lo puedo explicar para que se me entienda. No es un juicio, porque realmente no vamos a que nos hagan un juicio, es sino ver, revisar qué hemos hecho en vida y qué nos falta por seguir aprendiendo o qué tenemos que volver a repetir en una reencarnación siguiente que no hayamos aprendido en este momento. Simplemente es una revisión de aquello que nos hemos dejado sin aprender en la vida, que hemos tenido en ese momento de llegar a la muerte. ¿Podría ser una toma de conciencia con más claridad, con más luz? Es una toma de conciencia de lo que no hemos realizado o sí hemos realizado y qué paso sería el siguiente en la siguiente vida que hacer. Porque por la experiencia que yo he podido experimentar en temas de regresiones y en temas de conexión a otras vidas, ocurre que realmente te vienen hablando de eso, ¿no? Como que pues yo en otra vida fui o hice una actividad y en esta tengo que liberar un poquito esa situación, ¿no? Para mejorarla o librarme de ese karma que tanto oímos hablar también. Es una liberación de karma. El hecho de que pasemos y hagamos esa toma de conciencia con más claridad para sacar siempre en la siguiente vida la mejor versión de cada uno. Qué bien. Una de las preguntas que yo me he encontrado bastante a lo largo de mi vida profesional dentro de del mundo espiritual, sobre todo las personas que están muy enamoradas, me han dicho, Juan, yo cuando me muera voy a ver a mi mujer o mi mujer me va a ver a mí. Nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar, porque yo es que la quiero mucho. Yo cuando, por ejemplo, estaba hablando hace tiempo con una abuelita que su marido ya había fallecido y ella decía que ella quería vivir, pero por otra parte quería morirse lo antes posible para volver a estar con su marido, ¿no? ¿Esto ocurre? Bueno, lo que está claro es una cosa. Cuando tú falleces, la mayoría de las personas no es que lo vean, es que es verdad que vienen a recibirte y ayudarte tus seres queridos. Eso está claro. Y si tú sientes amor por tu hijo, por tu madre, por tu padre, por tu hermano, y han fallecido antes que tú, volverán o vendrán a buscarte algunos de ellos. Y por supuesto que los volverás a ver, pero no los verás ni vas a vivir como estás aquí. En ese plano uno empieza a tomar conciencia de quién es, dónde está y lo que tiene que hacer. Es decir, somos seres individuales que tenemos una evolución. Otra cosa es que grupalmente también avancemos como almas o como grupo. Quizás muchos de los que reencarnamos en este mundo ahora y nos conozcamos, hayamos compartido ya alguna vida más. Pero al morir, lo normal es que efectivamente cuando tú fallezcas, vengan a recibirte esas personas queridas. Luego ya que tú tengas después allí otra relación o otro vínculo, dependerá del estado de evolución que tenga cada uno. Los que están más avanzados o los que están más tiempo quizás puedan volver a ti o tengan más facilidad para... Es como el que sabe, el que tiene la ESO, es más fácil que pueda hablar con el que tiene la primaria, que el que tiene la primaria le cueste más hablar con el de la ESO. Es decir, cuanto más evolución tengas, más facilidad tengas para poder conectar o comunicar con seres que tengan menos evolución o que tengan más problemas. Pero efectivamente, cuando alguien fallece, los seres queridos vienen a buscarte. En general es así. Y de hecho, por ejemplo, cuando mi padre murió hace 2 años, los que yo vi que vinieron a buscarlo fue mi madre, que había fallecido antes, mi hermano y su madre. Y en segundo plano había otros familiares, como su padre y algún tío y tal, que estaban alejando, pero esas 3 personas son las que se acercaron en el momento en que él falleció en mis manos. Entonces sí que vienen a buscarlos. Sí, sí. Y también otra de las preguntas que me he encontrado es, yo cada vez todas las noches rezo a mi padre, pero ¿y si mi padre ya se ha reencarnado? ¿Recibe esos rezos o no? Porque igual ya mi padre no es mi padre. Esto también me lo han preguntado varias veces. Bueno, es que esto sería a lo mejor el tema de otro programa, porque aquí entran muchísimas connotaciones
la reencarnación no es como la gente piensa, yo me muero y me reencarno mañana, eso lleva un proceso y en el proceso antes de reencarnarte tienes que integrar lo que has vivido aquí. Cuanto más mayor fallezca, más tiempo tardas en reencarnarte. Es decir, una persona que muera con 80 años, que tiene una vida rica o que ha vivido mucho, no se reencarna en 4 días. Normalmente sus hijos van a morir antes que él vaya a reencarnar. Es decir, en general funciona así. Cuanto más joven, pues antes, y cuanto más mayor, más tarde. Eso sería otro tema muy distinto, pero en general es así. Es decir, si tú rezas a tu padre, lo normal es que tu padre todavía no haya. Otra cosa sería, ¿es efectivo lo que yo rezo por mi padre? Eso sería otra cuestión. Porque a lo mejor tu padre no necesita tu rezo ya. Sí, lo que pasa es que hay veces que rezamos más por nosotros que por el familiar, ¿no? A lo mejor tu padre está ya en su proceso, en su momento, y ya eso a él no le hace falta. A lo mejor le hace falta en el momento de morir para ayudarle en esa transición. Pero a lo mejor cuando lleva 30 años y está en su proceso, pues a lo mejor necesitas tú más que recen por ti que más que por él, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Entiendes? Que ellos están en otro plano y en otra historia ya mucho más distinta. ¿Y a Carmen, lo mejor tu experiencia? A lo mejor al terminar sí, nada más fallecer, porque esa energía de la oración le ayuda energéticamente a ese tránsito que hablábamos antes. Sí. ¿Y tu experiencia, Carmen? Mi experiencia es que es bastante acorde con lo que dice Pepe, es que es verdad que siempre esa parte de la oración nos hace tener un poco más de tranquilidad, un poco más de bienestar, ¿no? Entonces está muy bien, pero una vez que se ha logrado estar en esos 100 vatios de los que yo comentaba antes, que sería el máximo, pues esa oración hace más bien a la persona, porque tendemos a cuando se nos muere un familiar, un ser querido, tendemos a quedarnos en culpa. No he podido estar, no he podido hacer, no he podido despedirme, no, estaba peleado, no he podido hacer las paces y nos tiene trabados ahí. Entonces el tema de la oración nos ayuda a nosotros y en un momento dado sí está ayudando en ese tránsito, en esa etapa, en ese proceso que ese alma o ese espíritu está haciendo. Qué bien. Antonio, cuando tú Sí. tuviste esa experiencia, ¿pudiste ver algún familiar? Por supuesto que sí. Ha habido 2 casos en los que se pudieron ver, sobre todo a un tío mío que hacía aproximadamente unos meses que había fallecido. Yo había tenido la posibilidad de llevarlo en hombros y de echarle tierra y demás. Y un poquito más adelante pude ver a mi abuelo que hacía, pues imagínate, un montón de años, casi 20 años que había fallecido y pude verlo en unas condiciones inmejorables. Mira, mi abuelo murió, vamos a decirlo así, con 77 años, encorvadito y pues el hombre con muchos achaques. Y yo a quien me encontré fue una persona jovial, como de unos 18, 25, en su mejor momento, totalmente ágil y noté perfectamente que era o que había sido mi abuelo por la energía que desprendía, porque todo ser que has amado o que amas, tú te quedas impregnado y de esa esencia sí o sí. Sí, yo pude ver, por lo menos en el momento de tener la ECM, cuando me habían diagnosticado que no tenía vida, ver a 2 personas de mi familia, por supuesto. Qué bien, gracias, Antonio. Antonio Salazar, ¿tienes alguna pregunta que tienes ahí? Bueno, yo tenía una pregunta que me gustaría que me respondierais. ¿Vosotros creéis que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte se reconocen entre sí? Es decir, el hecho de que una persona haya tenido una experiencia cercana a la muerte tiene más afinidad con otra persona que la ha tenido sin saber que ambos han compartido idéntica experiencia. Es una pregunta. Pues, Pepe. Pues yo creo que no tiene nada que ver porque sus vidas son independientes. Incluso yo creo que muchas personas que no recuerdan una experiencia cercana a la muerte la han tenido. Lo que pasa es que luego no lo recuerdas, es como un sueño. Tú sueñas, no te acuerdas, pero ¿quién dice que no has soñado? Realmente soñamos todos.
Entonces yo creo que algunas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte se acuerdan y traen ese recuerdo aquí, y otras no lo tienen y cuando despiertan de ese coma no se acuerdan de nada. Pero de todas maneras yo creo que no tiene nada que ver porque Antonio habrá tenido su experiencia cercana a la muerte con sus familiares, y si yo tengo una, pues la habré tenido en otro momento, de otra manera, y en otro plano y de otra forma. Yo creo que no tiene nada que ver, en mi opinión. No, creo que disculpadme porque creo que la pregunta está mal formulada. Quiero decir que si es más fácil, si yo conecto contigo y tú has tenido una experiencia y yo también, que podamos conectar con más facilidad que si no lo tuviéramos, esa era la pregunta. Es decir, que nuestras almas se reconocen por la experiencia vivida, cada uno en su circunstancia personal. ¿Le explico mejor ahora? Sí, yo creo que es un poco lo que cada uno pueda vivir o en el plano que está. Si da la coincidencia que se ha decidido que pues ahora mismo estemos las 21 personas que estamos aquí, algunas de nosotras nos conocemos, otras no. Igual ocurre en esa parte energética, ¿no? Cuando reconocemos a alguien energéticamente, también podemos reconocer por afinidad el que alguien haya vivido o haya podido experimentar una experiencia parecida o similar a la que yo haya podido vivir. Pero aquí realmente que yo creo que nos puede aclarar mejor es Antonio, que es el que ha podido vivir esa experiencia y en su día a día nos podrá comentar cómo le puede transcurrir. Antonio, tienes el micrófono apagado. Sí, perdón, me estaba cambiando porque estaban reclamando el lugar donde yo estaba. Bueno, pues el tema de vivir como se puede vivir dentro de una ECM, yo vivo con total y absoluta normalidad, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. De hecho, fijaos bien que yo estuve desahuciado durante muchísimo tiempo y me dijeron que mi vida en este momento pues prácticamente es incompatible con este plano. Yo estoy asintomático totalmente, hago mi vida normal y corriente, convivo con seres de todo tipo. Como muy bien tú sabes, Juan, yo he dicho que yo medium no soy, yo soy una especie de enlace que puede vivir en varios planos a la vez. Para mí es tan normal la vida en el más allá que es inapreciable pues el que pueda diferenciarla. Yo no la diferencio de ninguna forma, contextualizando que sé perfectamente cuál es cada una, que yo estoy aquí con los pies puestos en este planeta, en esta vibración, en esta tierra, pero que para mí es una vida normal y corriente el poder encontrarme en mi casa a un ser sentado en mi sillón y, como te he contado alguna que otra vez, acercarme y decirle, bueno, ¿a qué has venido? ¿Qué haces? Y entablar una conversación totalmente normal. A mí me ha visto gente, como mi mujer, hablando con gente en la calle y decirme, pues, ¿qué hacías? Pues hablando con este chico, es que no me estabas viendo, y esto fue al principio, ¿no? Que fue cuando yo empecé a buscar a alguien que me diagnosticara que estaba como una maraca, ¿no? Totalmente loco. Pues me dijo, no, estabas haciendo señales como una azafata de avión, y yo le estaba explicando algo que él estaba preguntando y demás. Yo creo que las personas que han tenido ECM, cada ECM es distinta, cada persona es distinta, depende del nivel en el que tú te hayas encontrado. Yo nunca supe esto hasta que no ocurrió, pero para mí ahora mismo me es muy complicado reconocer a una persona que ha tenido una ECM, y sin embargo, cuando hablamos conversación, las ECM son muy similares, muy parecidas, siempre hay un punto de conexión muy preciso, muy preciso. De hecho, yo llevo investigadas a partir de la mía pues casi unas 2000. Tuve la oportunidad de conocer a Raymond Moody y empezamos a hacer cosas. A través de ahí me incité mucho a ese tipo de investigación, y cada ECM es un mundo como cada persona. Somos unidades independientes con derecho a la libertad, al libre albedrío, a vivir nuestra propia vida, nuestras experiencias, y eso es así. Es muy diferente, pero hay un punto de conexión muy igual y muy preciso. Pero no sé realmente... si hay... Sí, dime, Antonio,
No sé si había alguna cosa que tuviera que puntualizar más al respecto de la pregunta, pero... La pregunta es, ¿crees, y más tú que es el que lo has vivido, otras personas, que hay un antes y un después de vivir esta situación? Totalmente, Juan. Yo no soy la misma persona, de ninguna de las maneras. Yo digo que Antonio Gómez Martín, el día 22 de mayo de 2011, a las 12:45, falleció en un 85%. Y lo digo tal cual, o sea, en mí, que fue lo primero que desapareció, para que veas si hubo un cambio. Y en las personas que conozco que han tenido ECM les ha cambiado la vida totalmente. Lo primero que pierden es el miedo a morir. Lo siguiente que pierden es el apego a las personas y lo transmutan por sensibilidad y por amor. Empiezan a darle valor a esas cosas pequeñitas. Tú quieres creerte, Juan, y eso no sé si yo te lo he contado alguna vez, que yo estando en el hospital, que a mí me impedían hasta respirar fuerte, me decían, ten cuidado, chaval. Y que percibí el olor de una flor por primera vez. Yo era una persona que viajaba en esta vida muy deprisa. Me levantaba a las 7 de la mañana y me acostaba a las 3 de la mañana, nada más trabajando. Veía a mis hijos dormidos siempre. Y yo desde aquel momento escuchaba el sonido de las hojas en la calle. Percibía el olor de una rosa que una señora llevaba escondida para dársela a su marido. O sea, le empezabas a dar importancia a las cosas verdaderamente importantes. Nunca tuve la oportunidad de pararme a tomar un café con tranquilidad con alguien y hoy disfruto muchísimo de una conversación con un amigo, sin prisas. He cambiado la palabra pre. A mí no me gusta ya para nada. Yo me ocupo en vez de me preocupo, porque la ocupación está en la evolución y en el trabajo. Y eso es muy importante. ¿Que tienen que morir mis padres? Claro. ¿Que me va a doler? No. ¿Que lo voy a sentir? Claro, hombre, ¿cómo no? Si yo los amo profundamente, yo quiero que estén aquí. Si yo tiraré lágrimas, por supuesto que sí. Eso es lícito. De hecho, lo que no hay que hacer nunca es reprimir los sentimientos bajo ningún concepto. Hay que vivirlos y trabajarlos. Pero hay que reconocer que lo que es, aunque no sea lo que nosotros queremos que sea. Es tan importante darnos cuenta de que las cosas se nos escapan del control, que están hechas tan sumamente bien que siempre tienen un buen fin. Todo lo que ocurre es para nuestro beneficio, aunque en un principio veamos que no y sea tremendamente dramático. El ser humano es un actor puro y duro y tiene la fea costumbre, yo el primero anterior a la ECM, de escoger siempre el papel dramático. Es el más bonito, es el que más gritos pega, es el que más baila, el que más ¡ah! ¡Socorro, que no me gusta! Bueno, pues es ese, ¿no? Cuando realmente lo importante es el papel de observador, el papel de tranquilizador, de acompañar, de escuchar, en vez de oír, porque no escuchamos, oímos mucho, pero no escuchamos, el de ver en vez de mirar, el de sentir, en vez de pensar, el no meternos en guerras civiles cerebrales porque las perdemos absolutamente todas, sino dejarnos guiar por el corazón y por ese sentimiento profundo. Fíjate si cambia la vida, Juan. Yo era totalmente distinto a lo que soy ahora. Fui militar, me dediqué a muchísimas cosas. Estuve dentro del campo de las medicinas alternativas. A la par tenía, pues, empresas de restauración, de cosas así, ¿no? Yo creía que lo verdaderamente importante es lo que yo podía ver, lo que podía tocar y lo que podía sentir. Y eso no lo negaré nunca. Era así. Hoy, esa persona murió definitivamente hace ya, va para 9 años ya, Juan. Y para que tú veas si cambia realmente la vida de una persona que tiene una CM. Por lo menos, en mi caso, te cambia en un 85-90%. Muy bien. ¿Queréis decir algo más sobre este tema o pasamos a otro? Carmen, pasamos a otro, vale. Me están preguntando qué pasa con las personas que se suicidan. Bueno, eso es un caso distinto, porque sí es verdad que las personas que se suicidan sí se quedan encerradas, pero se quedan encerradas por lo que ha dicho antes Carmen, por sus propios sentimientos de culpa, por sus propias historias, y se pueden tirar muchísimo tiempo como perdidas y encerradas en su propio bucle. Y además yo creo que son a las personas que más trabajo cuesta ayudarlas,
porque por más que se les diga, muchas veces están tan cerradas que es muy difícil llegar a ellas. Y hay que dejarles quizás más tiempo hasta que se pase un poco esa situación, esa tormenta que viven. A lo mejor incluso hay que dejarlas meses para que después puedan ser capaces de escuchar y volver a empezar a hacer ese tránsito bien hecho. En Carmen. mi experiencia, la verdad que lo dije antes también, ¿no? Sí que he podido tener la experiencia de poder hablar con personas que se han quitado la vida, que se han suicidado, y todas me han comentado, con las que he podido comunicarme, todas me han comentado que en ese último momento sienten el arrepentimiento. Todas, con las que yo he podido comunicarme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se quedan en ese estado, ¿no? Entre el arrepentimiento, la culpabilidad, esos sentimientos que no le dejan avanzar y no aceptan el que se hayan quitado la vida y que ya no estén en vida. Hay que darle mucho conocimiento, hay que darle mucho entendimiento, mucho amor para que entiendan que en ese momento ya han dejado la vida, entonces, y ha sido voluntariamente, independientemente de las circunstancias que estén viviendo. Eso es independiente que les puede llevar a ese camino a las personas. Pero sí que tienden a quedarse atrapados ahí en ese estado porque o no se han despedido o no han podido comunicarse y se quedan en un estado. Puede ser un tránsito más largo o menos largo, todo dependiendo de esa parte de conciencia y de apertura de conciencia que puedan recibir en el otro lado. Sí, yo he tenido algunas personas con las cuales he hablado que habían llegado a un momento de crack o de que se habían bajado totalmente de lo que era la vida y me hablaban de suicidarse, ¿no? Y tal vez yo un poco siendo bestia, aunque yo creo que esa parte bestia les ha ayudado, les he dicho que sepas que vas a tener el mismo problema pero sin un cuerpo para solucionarlo. Entonces, esto tal vez les ha hecho recapacitar porque veían el suicidio como una salvación, ¿no? Como me voy a quitar esto de encima, ¿no? Me suicido y ya está, ¿no? Y el hecho de que yo les decía un poco bruto, y lo reconozco, que sepas que vas a sentir lo mismo, el mismo agobio, la misma situación que estás teniendo, pero sin un cuerpo para poderlo solucionar y no hay vuelta atrás, seguramente a más de uno se les ha quitado las ganas, ¿no? Con toda seguridad. Pues yo ese tema lo he podido vivir 2 veces en amigos muy, muy cercanos. Personas que lo tenían absolutamente todo. Fijaos, lo tenían absolutamente todo. No tenían ningún tipo de problema, ni económico, ni de nada, de nada, de nada. Absolutamente para nada. Una persona maravillosa que se le vino el mundo encima precisamente por juzgar las injusticias y juzgar que este mundo no estaba hecho para él, ¿no? Bueno, pues se ahorcó y tiempo después yo tuve la posibilidad de verlo y sí es cierto que se arrepentía. Y no solamente se arrepentía, sino que no entendía cómo podía seguir. Como dice Juan, exactamente igual y hubiera dado cualquier cosa para poder cambiar aquella acción, porque se había dado cuenta que era un trabajo pospuesto que tenía que hacer sí o sí. Y lo viví 2 veces, uno en ese contexto que os comento y el otro todo lo contrario, presionado por las circunstancias de perder absolutamente todo, una verdadera tragedia y bueno, pero también hubiera dado cualquier cosa por retroceder un poquito y haber dicho, mira, comienzo de cero debajo de un puente, no pasa nada. Hubiera hecho absolutamente de todo. Y sí es cierto que la problemática le quedó, pero como muy bien dice Juan, si te quedas en ese concepto mental, no tienes un cuerpo físico para solucionar. Así. Bueno, estamos terminando. Antonio, no sé si tú quieres decir, Antonio Salazar, si quieres decir algo antes de que nuestros compañeros se quieran despedir y si quieren compartir alguna cosa para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues yo agradecerles tanto a Carmen como a Antonio como a Pepe, que son viejos amigos, agradecerles su presencia aquí en Zoom
Y hemos de decir también que se está incorporando nuevas personas, ¿no? En el sentido de que también se emite en aquellos que les gusta ondas y radio 2000. Es decir, que estamos ampliando de alguna manera, pues, para que exista más cobertura y poder llevar luz y valor a más personas. Así que únicamente pues comentar eso, agradecerte, Juan, esas maravillosas preguntas que haces, que yo sé que muchas las conoces tú, pero las respuestas quiero decir, pero de alguna manera entiendo que las Hombre, haces para quien no las conoce, ¿verdad? claro, yo no Con lo pregunto cual, para mí, pero pregunto para todos los que están escuchando, claro. me parece, sí. Con lo cual, pues eso no hace sino confirmar mi admiración por ti, querida. Sí, sí. La admiración es mutua porque nos une, no solamente a ti y a mí, yo creo que a todos nos estamos escuchando, nos une una energía de la cual yo creo que hemos sido creados, ¿no? Que es la energía del amor, ¿no? Yo ahora sí que, y 2 minutos nada más, sí que voy a compartir con vosotros. Yo tuve una ECM hace muchos años y lo que me hizo volver es darme cuenta de que había conseguido poder sentir la energía del amor, ¿no? Y esa energía era tan grande, ese sentimiento o esa emoción o esa energía era tan grande que yo pedí, tenía mucho el deseo y pedí volver para decirle a la gente que el amor existe, ¿no? Y que la energía del amor existe, ¿no? Yo creo que fue lo que efectivamente a mí me hizo volver, ¿no? Porque verdaderamente en el otro lado se estaba muy bien, era otra forma de estar, esa gran paz que muchas personas dicen que se siente, verdaderamente se siente, la muerte no duele, pero creo que efectivamente podemos compartir ese gran amor que en estos momentos nos está uniendo, porque yo estoy seguro, no sé si estáis de acuerdo o no, que esto no solamente les está sirviendo para las personas físicas que nos están escuchando y viendo. Yo pienso también que hay personas espirituales que en estos momentos también nos están escuchando y no sé si viendo, y les está recibiendo un mensaje que les puede ayudar dentro de su evolución espiritual. Yo quisiera, Juan, perdona, quisiera antes cuando hacía la pregunta esta de que si tiene conexión las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo llego a la conclusión que hay un elemento común, ¿no? Leía no hace mucho, además me gusta comentarlo de vez en cuando, cada vez que tengo oportunidad lo comento, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las personas que han tenido ECMs, casi todas, o por no decir todas, se dedican de alguna manera a la expansión de la conciencia. Hay un término precioso que se llama mensajeros de esperanza. Es decir, la inmensa mayoría de ellos o se dedican o hacen programas de radio, o hacen Reiki, se dedican un poco a compartir cosas con los demás. Es decir, no son conscientes que viene por eso, ¿no? Pero si analizáis un poco esta situación, veis cómo, por ejemplo, en tu caso, Juan, en el caso de Antonio, o en el caso de algunas personas que han tenido esta experiencia, todos, de alguna manera, tenemos esa relación con la conciencia, con la expresión de la conciencia, aunque no seamos conscientes mentalmente de ello. Sí, efectivamente. Bueno, pues queréis despediros. Antonio, ¿quieres comentar algo para finalizar y compartir alguna cosa? Sí, por supuesto que sí. Yo en primer lugar, pues agradeceros a ti, Juan Latorre, mi buen amigo Antonio Salazar, exactamente igual, a Pepe y a Carmen, este encuentro maravilloso de almas. Y sí me gustaría comentar que es cierto lo que acaba de decir Antonio. Por algún tipo de motivo, todos los que hemos tenido alguna conexión con SMs y demás, y hemos podido constatar que si la vida seguía, pues yo en mi caso he empezado a crear plataformas que yo no sabía ni por qué, radios, congresos, fundaciones y montones de cosas más, y todas con el ánimo de dedicarme al prójimo y ayudar, y en una ayuda además inmediata. Y yo lo que quiero decir es que existe un elenco, un ejército de personas por el mundo que quieren pasar desapercibidas porque no les apunten con el dedo. Y yo quiero deciros, queridos amigos, que los dedos no se desatornillan ni se os clavan en ningún lado, que no pasa absolutamente nada.
tenemos que salir de esa zona de confort, tenemos que contar lo que vivimos. Ignorante no hay nadie nada más que aquel que se marcha para casa sin haber regalado aquello que ha podido vivir, que vive y que realmente no le pertenece, pudiéndolo aportar a la humanidad para su evolución. Y yo les pido a todas estas personas que se unan a esta batalla de paz, de amor incondicional, porque verdaderamente todos llevamos al cinto el mejor arma que se puede llevar. Y además sabemos desenfundarla de una forma muy rápida, gracias a Dios. Y es el arma del amor incondicional. Nosotros disparamos continuamente con sensaciones de tranquilidad, de paz, de escucha, de abrazos, de besos, de todo ese tipo de cosas. No nos da miedo que realmente nos puedan tachar de locos. Yo, bendita locura, prefiero estar loco como estoy y estar acompañado de las personas que ahora mismo, por ejemplo, estoy acompañado, y de tantos otros que no quieren salir. Y luego decirle al mundo que hay una cosa que se debe hacer dentro de nuestro individualismo, y es, alguien vino aquí una vez a decir algo muy importante, y yo no, si me lo permites, no puedo irme esta noche de aquí sin repetirlo y en voz alta. Lo verdaderamente importante en esta vida, queridos amigos, es ser feliz siendo buena persona. Y los únicos dos preceptos que deberían llevar todas las religiones del mundo serían el amor a la vida, a la creación, al universo, a la paz y a todo lo que conlleva, y al prójimo como a nosotros mismos. Porque no hay nada más bonito que ser feliz entregando cosas. Cuando entregas, cuando das, te das cuenta que estás recibiendo muchísimo más. Por tanto, simplemente mi agradecimiento, mis bendiciones para todos. Muchísimas gracias y todas mis plataformas a vuestra disposición para lo que queráis. Claro que sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Pepe, si quieres despedirte, decir alguna cosa, esa guinda tuya maravillosa. Bueno, dar las gracias a vosotros y a las personas que han estado aquí y comentarle a las personas que las personas que se van siguen siendo las mismas personas que estaban aquí. Que las traten con cariño, con amor, que no se han ido, que siguen estando y que les transmiten ese mensaje de paz, de tranquilidad, porque realmente les llega. Aunque ellos no lo escuchen, aunque ellos crean que no lo oyen, lo están oyendo y escuchando. Que no lloren, que no les digan 100.000 cosas de lástima, de pena, porque todo eso solo les va a poner peso. Les va a poner peso en esa marcha. Que los traten con el amor más grande del mundo y con la tranquilidad y que los dejen volar. Que abran las manos, que no los aten. Qué bien. Pues Carmen, Bueno, no sé, pues no sé si te están diciendo algo, pero si te están diciendo algo, suéltalo. Sí, la verdad es que se ha movido una energía muy bonita y la verdad que ahora en este momento me estaban transmitiendo toda la gratitud que tienen por permitirnos y dejarnos abrir nuestro corazón al amor y a dar el conocimiento a los que estamos aquí, en este plano, de que la muerte en realidad es algo que tenemos que vivir, porque igual que nacemos nos vamos a morir. Y que el que estemos dando conocimiento a otras almas, a almas terrenales, a que entiendan este proceso es maravilloso, porque es un trabajo que vamos a agilizar a la hora de cuando estemos en ese tránsito de evolución en el otro lado, ¿no? Ese camino que tenemos que hacer también en el otro lado. Entonces es verdad que lo que más está sintiendo mi cuerpo es esa gratitud a todas las personas que están abiertas a recibir la información de que la muerte solo es un cambio, de dejar una parte, un envoltorio, pero la esencia y el amor y la emoción sigue siendo la misma en el envoltorio en el que estemos o no lo tengamos. Eso no lo vamos a perder nunca jamás. Y solamente gratitud y mil gracias a todos los compañeros que hemos estado aquí. Antonio, sabes que te quiero un montón, Antonio Salazar. Juan Latorre, lo mismo. Antonio y a Pepe les he conocido hoy, pero ha sido un placer. Y a todos los demás, sois seres de luz que mi alma reconoce y, como tal, debemos seguir en el amor y en el querer seguir siendo
esas almas de luz que venimos a ser y que tenemos que seguir iluminando. Gracias. Muchas gracias. Pues qué importante es todo lo que esta noche se ha hablado, porque algo tan que no se puede hablar mucho, que sobre el tema de la muerte lo tenemos un poco como tabú. Lo hemos sacado del tabú, lo hemos sacado del armario, y también todo lo que ahora mismo está, el gran trabajo que estamos haciendo, querido Antonio Salazar, es poder unificarnos entre todos. Cuanto más seamos cada vez, la energía será mucho más potente, más fuerte. Y efectivamente, Antonio Gómez, hay que salir del armario, ¿no? Las personas que somos espirituales, no es cuestión de religioso ni estar entre las nubes, sino que por eso se llama espiritualidad tomando tierra, que es desarrollar y compartir desde la energía del amor ese crecimiento, esa conexión con nuestra esencia, con nuestro espíritu, que nos va a ayudar a todos. Y sobre todo, Juan, si me permites rematar una cosita en agradecimiento a lo que me acabas de decir, decirle a la gente que no se dejen programar y que la muerte, como colofón, es la gran mentira. Sí. Antonio, pues cierra tú, que eres el pater de todo esto. Antonio Salazar. Gracias, Juan. Bueno, yo únicamente decir que cada día que pasa me siento más orgulloso de que iniciáramos este proyecto, porque, como tú dices siempre, vamos creciendo, y sobre todo con aportaciones como la de hoy, como la del lunes, martes, miércoles, realmente es igual, porque cada uno aporta siempre algo, siempre mucho de valor, y yo esta noche he aprendido mucho, gracias a todos vosotros, y con lo cual me siento muy feliz de aportar conciencia, de aportar valor. Así que gracias, chicos, gracias a todas las personas que han participado esta semana y a las que participen la semana que viene también. El lunes seguimos, lunes, martes, miércoles y jueves, y creo que el lunes tenemos astrología, ¿no? El lunes tenemos astrología, el martes tenemos el poder del amor, el miércoles tenemos registros acásicos, y el jueves tenemos lenguaje positivo. O sea, con lo cual, bueno, pues siempre temas de sumo interés, ¿no? Y además hay una cosa importante. Ya hay algunas personas que nos dicen que quieren participar, con lo cual quiero participar como invitado, me refiero, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que de alguna manera el trabajo que estamos realizando pues llega, ¿no? Y eso llega. ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos, y no olvidaros, sed felices. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, muchas gracias. Adiós. Antonio, nos vemos. Juan, Carmen, Pepe. Gracias, Carmen, gracias, Antonio, gracias. Hasta luego.